Definitivamente, para entender a profundidad la gratitud, es necesario mirar la ingratitud. Por eso el día de hoy quiero enfocarme en este pecado. Podemos rastrear la ingratitud hasta el Edén mismo. La ingratitud y la gratitud comienzan cuando comienza el ser humano. Imagínate cómo era la vida de Adán y Eva. Eran idílicas, es decir, vivían en el paraíso. Tenían todo, absolutamente todo, a sus pies y siendo dueños, administradores de todo. Hay una frase que siempre me ha impactado. Adán y Eva cayeron en la tentación rodeados de las mejores circunstancias. Jesús permaneció fiel en medio del desierto. Oh, si tan solo ellos, Adán y Eva, hubieran sido agradecidos o haber estado satisfechos y contentos en lugar de querer algo más. No les bastó con todo lo que tenían, de tal manera que cuando se presenta la voz satánica de decir, aún no hay algo más que tú te mereces, ellos cayeron. En lugar de estar completamente agradecidos y plenos, dice Pablo, no le glorificaron, pero escucha esto, ni le dieron gracias. Por eso, hermanos, la ingratitud está muy tomada de la mano de la queja, el descontento. Y déjame decirte lo siguiente: la ingratitud, la queja y el descontento son espinas que se cultivan en el mismo jardín. Ese pecado se transmitió a todos nosotros, conocido como el pecado original, de tal manera que hoy la ingratitud está en nosotros constantemente. Somos más dados a quejarnos que a agradecer. Nos quejamos del clima, nos quejamos del tráfico, nos quejamos de nuestro matrimonio, nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de las amistades, nos quejamos de los ministerios, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los hermanos y nos quejamos de cualquier otra cosa que no resulte como esperamos. La ingratitud y la queja son un pecado que con facilidad puede volverse nuestro pan diario. Llega un momento en que nuestra vida es una vida de descontento, de ingratitud, y muchas veces ya ni nos percatamos que lo que más mueve nuestra vida es la ingratitud. Ahora, es importante aclarar algo antes de avanzar. Quejarse no necesariamente es lo mismo a expresar algo que se está haciendo mal. Bajo la realidad de este mundo caído, vas a ser ofendido y otros pecarán contra nosotros, y van a haber momentos en que la queja implica necesariamente que no guardemos silencio. Hay momentos y circunstancias, mis hermanos, en que ameritan hablar, en que es necesario expresar que lo que está sucediendo es un pecado. Pero escucha esto: la diferencia entonces es la manera en cómo lo expresamos y hacemos, porque muchas veces la manera en la que hacemos refleja una actitud profunda del corazón. Vayamos, hermanos, en esta hora a explorar el texto bíblico y la narrativa con la cual quiero mostrarles
la gravedad de la ingratitud. Una enfermedad que se ha instalado en la naturaleza del ser humano y que hoy debemos correr para rogar que el Señor nos libre de este pecado. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, su capítulo 16, versículos 1 al 2. Éxodo capítulo 16, versículos 1 y 2. Yo voy a invitarte a que por favor leamos esta escritura a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Hermanos, ese pecado que comenzó en el desierto se fue propagando de tal manera que aún el pueblo de Dios no es libre de ese pecado. 2 meses después de experimentar la liberación, solamente 2 meses, 2 meses después de haber experimentado la mano poderosa de Dios, abriendo el mar rojo, 2 meses bastaron para que el pueblo comenzara a murmurar y a quejarse. La queja está fuertemente ligada a la murmuración. En este contexto, hermanos, la murmuración no solamente son palabras que las lleva el viento. Escuche bien lo que voy a decir y escúchelo bien. La murmuración es el fruto de un corazón ingrato. ¿Por qué la murmuración es el fruto de un corazón ingrato? Porque, hermanos, la queja es la voz de un corazón descontento, pero nada más es la externización de lo que hay en lo profundo de esa vida. Y bíblicamente, hermanos, cuando una persona se la pasa quejando y murmurando, en realidad se ha dejado envolver por la ingratitud y aún mucho más. Escucha esto. La raíz de la queja y la murmuración es un corazón que ha dejado de creer la voluntad de Dios. El pueblo de Israel y nosotros no somos muy diferentes. Tenemos la misma tendencia a sentirnos descontentos debido a nuestra ingratitud. Y escucha bien, porque en el fondo tu corazón no le basta lo que Dios ha dicho que es necesario que tengas aquí y ahora. Hermanos, por esta razón quisiera que escarbáramos este pecado en su profundidad. Éxodo 16 nos enseña que la queja, la murmuración son el fruto de la ingratitud. Y la ingratitud, hermanos, atenta, escuchen esto, la ingratitud atenta contra el carácter de Dios. Vayamos rápidamente y observemos cómo este corazón se manifiesta y corrompe y pervierte toda nuestra vida. Primero que nada, en el versículo 3, veamos lo que dice el versículo 3. ¿Pueden leer, iglesia? 1, 2, 3. Gratitud nos lleva a tener una visión equivocada de la realidad. Miren, salen de la esclavitud, están ahora libres caminando temporalmente por el desierto, pero cuando la ingratitud, la murmuración y la queja se han instalado en tu vida, te lleva a tener una visión distorsionada de tu presente. Hermanos, ¿cómo eran allá? Eran esclavos. Éxodo 1:11 nos dice que vivían con pesadas cargas. Éxodo 1:14 nos dice
que la vida de ellos en el Egipto, en manos de Faraón, eran vidas amargadas, porque vivían en servidumbre, eran esclavos. ¿Quieren regresar en serio a eso? La ingratitud tiene que ver con no estar satisfechos con lo que ahora tenemos, y nos lleva a querer tener otra cosa menos el presente, aunque esa otra cosa sea una vida totalmente llena de esclavitud. Hermanos, la insatisfacción es un ataque directo a la sabiduría de Dios. Cuando tú no estás contento con tu presente y anhelas vivir tus glorias pasadas, en realidad le estás diciendo a Dios como que las cosas antes las hacías mejor que ahora. Hermanos, la ingratitud es una especie de sugerencia a Dios diciendo: lo que hoy tengo, creo que te falta que me des algo más. Yo creo que no has visto que yo te he servido, que he hecho esto. Hermanos, la ingratitud distorsiona nuestra visión de Dios. Pero avancemos. La queja no solamente distorsiona la realidad, sino que la ingratitud nos hace olvidar constantemente las bondades de Dios. Reitero, 2 meses habían pasado de ser la generación bendecida por haber experimentado el milagro de que un mar, sí, literal, un mar se abriera, ellos pasaran en seco, y cuando ellos estaban del otro lado, ese mar se cerró para que todo el ejército terminara ahogado y destruido. ¿Cuántos hubiesen querido estar ahí? Sin embargo, después de haber experimentado eso, cuando salieron, cantaron el cántico de Moisés. Escucha cómo cantaron: mi fortaleza y mi canción es el Señor, ha sido para mí salvación. Vean la teología de este canto. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas? ¿Quién como tú, hacedor de maravillas? 15 días después dicen: ojalá nos hubieses dejado allá para morir. Por lo menos allá nos sentábamos en las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste de las 10 plagas? Pues nos sacas. Vean cómo su visión anterior, en el versículo 3 por favor, su visión era: nos sacaste porque eres un Dios poderoso, y ahora eres un Dios débil porque nos sacaste a morir aquí. A eso nos sacaste nada más. Hermanos, en medio del descontento de su corazón, el pueblo de Israel juzgó a Dios y le dijo: creo que te equivocaste. El pueblo había sido pronto en olvidar que el mismo Dios obró en su favor, y a quien adoraron en el mismo que era el mismo que estaba con ellos en el desierto. Cuando tu corazón se queja, cuando tu corazón se centra en aquellas cosas que tú crees que mereces recibir, te olvidas de todas las bondades y bendiciones que Dios te ha dado. Cuando nos olvidamos de su presencia, nos olvidamos de su soberanía y bondad, hermanos, cuando nos olvidamos de su soberanía, de su amor incondicional. Por eso la hermana Cari decía en este canto: la mayor motivación para cantar al Señor es la cruz, porque en la cruz está exhibido el carácter de Dios. Cuando nosotros olvidamos la bondad de Dios como su atributo esencial, podemos terminar hundidos en la queja. Escucha esto: la ingratitud
te lleva a estar insatisfecho por lo que no tienes, que crees que debes tener, y te olvidas de disfrutar las bendiciones que Dios ya te ha dado. Pero no solamente eso, sino que la ingratitud, la murmuración y la queja nos lleva a conclusiones incorrectas. Vean el versículo 3. Y decían vean cómo llegan a una conclusión. Y decían los hijos de Israel: ojalá, wow, 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 ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Si nos iban a matar, que nos hubiesen matado allá. Los israelitas decían: hermanos, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. En medio del descontento de su corazón, el pueblo llegó a conclusiones erradas. Y pongan mucha atención, hermanos, porque cuando comenzamos a murmurar, nos hacemos juicios de cosas que tal vez no sea lo correcto. Cuando tú escuches la murmuración de algo, de alguien, para ahí. Porque la murmuración ha destruido países, bancos y pueblos. Hermano, rompan ya con malas costumbres. A veces nos sentamos más para escuchar murmuraciones y llegamos a conclusiones erradas de las personas sin haberlas conocido. Muchos llegamos con prejuicios ante personas y damos por hecho que esa persona es así simplemente porque alguien dijo algo de ella. En medio de la ingratitud o el descontento, el pueblo llegó a una conclusión errada. Muchas veces, en medio de nuestro descontento y expresiones de queja por un corazón que está centrado en nosotros mismos, escuchen, hermanos, emitimos juicios incorrectos hacia otros y terminamos siendo, como dice Santiago, jueces. Escuchen, jueces con malos pensamientos. Hermanos, integridad es decirle de frente a la persona: yo he escuchado de esto, ¿es cierto? ¿Podrías decirme tú esto o aquello? Porque, hermanos, la murmuración nos lleva a crearnos versiones que tal vez nunca existieron. Pero la ingratitud avanza. La murmuración, hermanos, y la queja es contagiosa. Hermanos, la mentira es tan poderosa y satánica que tiene el potencial de erigirnos entre nosotros mismos sin erigirnos enemigos, porque supuestamente dijeron algo de mí, porque supuestamente dijeron algo. Hermanos, toda la congregación de los israelitas, escucha esto, murmuró contra Moisés y Aarón. Versículo 2, regresemos tantito. Y toda la, hermanos, ¿dónde está mi micro? Qué desastroso es construir una comunidad murmuradora. Las conversaciones buenas, hermanos, edifican, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo: la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Hermanos, oro porque seamos una iglesia que cuando nos sentemos a platicar, platiquemos de cosas bíblicas. ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste cómo fue vestido? Bueno, el pastor estaba enojado porque no me sonrió. Como que el pastor ya no le caigo bien. Y hermanos,
¿De qué serán nuestras pláticas después del culto alrededor de la mesa? ¿Nos sentaremos a construir versiones o nos sentamos a decir: qué bendición, qué agradecidos estamos porque estuvimos en la presencia de Dios? Yo espero que hoy, al terminar el culto, cuando estén comiendo y me invitan, por favor, digan: hablemos de la palabra de Dios. No hablemos de cosas, hermanos, porque la lengua es un pequeño instrumento, pero es un motor que destruye y corrompe. Les voy a decir por qué. Porque con un poquito de murmuración que comience, como tenemos la misma naturaleza, de eso nos agarramos todos. O sea, soy un murmurador en potencia. De tal manera que nada más necesito un estímulo. Ah, tú también lo viste. Yo pensé que no lo habían visto. También tú ya escuchaste. Y hermanos, nos sentamos en un bolso. De verdad que cuando yo escucho algunas cosas y digo: wow, qué capacidad tenemos para contar narrativas. Que se fue para allá, que regresó, que dijo esto y que se levantó y que la demás, y que además dijo esto. Esas son las palabras, hasta cómo iba vestido. Y los que hemos estado presentes decimos: nada de eso fue cierto, pero la gente lo cuenta como que si fuera verdad. Estoy seguro que la murmuración en el pueblo de Israel comenzó con uno. Y ese uno se sentó con su vecino, con su esposa, y su esposa, no quiero meterme en problemas, fue con su mejor amiga, y sus hijitos lo escucharon. ¿Sabían ustedes, hermanos? Fíjense, tengan cuidado, porque a mí me ha tocado ver cómo los niños en su inocencia cuentan lo que sus papás dicen. Aguas, y hasta los niñitos ya tienen una versión de lo que está pasando en la iglesia, y hasta están orando, por cierto, hermano, para que el Señor lo reprenda y que venga el castigo del Señor sobre él. Amén. Atentamente, niños de la iglesia. Es más probable que la murmuración comience con alguien, pero se va contagiando. Por eso, hermano, como somos quejumbrosos y murmuradores en potencia, empiezan a hacer grupo. Y después agarran la misma bandera y llega un momento en que dice: vean la generación allá afuera. Tantas manifestaciones que hay. Pero también hay gente que asusa a las personas y comienzan a quejarse. Y hermanos, lo que comenzó con uno, al rato son 5. Después de esos 5, sí, manita, así está. Ahí le dices a tu esposo que el domingo esté buzo. Al rato, hermanos, hay iglesias que se han dividido. Hay hermanos que dicen: yo ya no me voy a juntar con fulano y futano. ¿Y por qué? Es que fíjate que me dijeron que así es. ¿Ya te sentaste a platicar con él? ¿Ya conviviste con él? ¿Ya le preguntaste en amor? Hermanos, la realidad es que nuestras actitudes y respuestas negativas, escuchen, y escúchenlo bien, nuestras actitudes y respuestas negativas, si alguien te está contando algo negativo de la iglesia, condúcele a agradecer lo positivo. No le eches más leña al fuego. ¿Verdad que si tú? ¿Qué vamos a hacer pues? Porque está mal la iglesia. Está bien mal la iglesia. Y hasta todavía comienzan a orar diciendo que el Señor, pero nunca tenemos la integridad de decir: mejor hablemos de otra cosa. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. 1, 2, 3. A ver, con ganas. A ver. 1, 2, 3. Señor,
mira mi corazón, porque puede brotar. Ya dijimos que somos quejumbrosos potenciales. Y esa raíz me va a llevar, vean, ¿a la qué? Hermano, los amargados, hermanos, nada más vienen a ver de qué se van a quejar. Nada más vienen a ver de qué estuvo mal. Ahora, ya dijimos que hay cosas que hay que decirlas cuando están mal, pero tenemos que decirlas de manera clara, con el espíritu correcto y la motivación correcta. Ahora, vean lo que dice. Pero la amargura estorba, y no solamente estorba, sino que ¿qué? Contamina. Pero, hermanos, yo quiero decir que la queja, la murmuración en última instancia es contra Dios. Y yo voy a decir algo con mucho temor y temblor. Todo Dios lo oye. Veamos a Éxodo 16, versículos 8 y 9, por favor. Y quiero que lo vean. Y Moisés dijo: pues ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído nuestras murmuraciones. Moisés le deja saber al pueblo que su queja no era contra él, no es contra el pastor, no es contra el líder, no es contra el anciano, sino contra Dios, porque al final la soberanía era de Dios y no de Moisés. Hermanos, la queja no es simplemente una respuesta del corazón a las circunstancias, sino al Dios que las está permitiendo. Hermanos, ¿están contentos con lo que tienen? No me respondan. ¿O están insatisfechos con su presente y ahora? Porque en realidad quejarnos contra las circunstancias es una queja directa contra el Dios que la permitió. ¿Se dan cuenta de esto? En realidad, hermanos, la queja, la murmuración y la ingratitud revela la arrogancia que también envuelve a un corazón incrédulo. Dios les mintió. Dios les dijo que no comieran de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol van a ser igual que Él. ¿Era cierto eso? No. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te permite tener aquí y ahora, Él es sabio y sabe por qué no te ha dado otras cosas. Hermanos, estemos contentos y agradecidos con lo que tenemos, porque lo que tenemos ahora, lo que estás viviendo ahora, Dios las está diseñando y orquestando, y Él es sabio. ¿Le crees? ¿O le quieres decir: Señor, te estás pasando? ¿No habrá otro poquito de aumento ahí o de más bendición, Dios? En realidad le estás diciendo al Señor: creo que te estás equivocando. Yo merezco más de lo que tengo ahora. Mira, Señor, yo miro mi carro. Espero no ventanearme. Y mira el carro de los paganos, Mustang, y les encanta pecar. ¿Por qué no decir: Señor, gracias, porque tú me has dado un coche pudiendo tener una bicicleta? Porque yo sé que si tú me has dado esto, tú sabes mucho más que yo. Y sabes por qué estás permitiendo esta enfermedad y este problema. En lugar de quejarme por esto, yo quiero descansar y darte gracias, porque todo lo que venga de tu mano, yo creo firmemente que es una bendición, y te doy gracias. Nuestra queja es la voz de un corazón descontento e incrédulo a los planes de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero cerrar diciéndote esto, porque al predicar esto me estoy predicando a mí mismo.
Y yo mismo alzo mi mano diciendo: soy un ingrato en potencia. Tiendo constantemente a sentirme triste por lo que no tengo, por lo que no tenemos. Pero ¿sabes qué me encanta del Evangelio? ¿Cómo responde Dios a los quejumbrosos? Me encantaría que el Señor a los ingratos, quejumbrosos y a los murmuradores viniera un rayo y se los llevara. Pero Dios no es así. La respuesta de Dios a la queja y a nuestro descontento es algo hermoso y refleja su corazón. Leamos Éxodo 16:12 o escúchalo, y dice así: y el Señor habló a Moisés y le dijo, versículo 12: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ellos se quejaron, pero Dios les mostró gracia. Por eso seguimos aquí. Dios mostró y desplegó su paciencia. Y si algo me encanta, hermanos, de una descripción maravillosa del Antiguo Testamento, es: Dios es rico en misericordia, pero lento para la ira. Si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras quejas, murmuraciones e ingratitud, simplemente ya no estaríamos aquí y no tuviéramos nada de lo que ahora tenemos. Ahora, alguien podría estar pensando: bueno, pero como ahí se quejaron, Dios les dio. Porque el Señor estaba trabajando con ese pueblo. Les enseñó, hermanos, les enseñó a amar y conocer al dador antes que las bendiciones del dador. Y para eso tenían que pasar por el desierto. Pero aquellos que no quisieron terminaron enterrados en el desierto, y fueron miles. Hermanos, ese es el Dios que tú y yo tenemos, que nos sigue bendiciendo a pesar de que nuestro corazón recibió una bendición aquí y antes de agradecer ya está con la otra aquí, para ver que el Señor le va a dar antes de agradecer. El Dios que trata con paciencia en medio de nuestra queja arrogante. Pero no debemos insistir en el pecado de la ingratitud, porque pronto puede venir la disciplina sobre nosotros, porque el Señor al que ama disciplina, y todo aquel que tiene por hijo lo castiga, porque todo aquel que no disciplina y no castiga a su hijo, en realidad lo tiene como un bastardo. Cerremos. La ingratitud no simplemente es una respuesta del corazón a las circunstancias, sino un ataque directo a la soberanía de Dios. Por eso yo cierro diciendo: hermanos, pidamos que el Señor nos dé un corazón agradecido, porque un corazón ingrato tiene consecuencias garrafales. Frente a la realidad de nuestro pecado y del Dios Santo lleno de gracia a nuestro favor, vayamos esta mañana todos, absolutamente todos, en arrepentimiento, diciendo: Señor, me arrepiento, porque muchas veces no te estoy exaltando y glorificando por lo que tengo, soy, y me das ahora, me paso quejando por lo que no tengo. Por favor, Señor, dame un corazón agradecido, que aprenda a dar gracias en todo, por todo, sabiendo que aún las circunstancias difíciles tú las estás orquestando para mi bien. Por otro lado, llevemos también nuestro corazón a recordar las bondades del Señor. No seamos como el pueblo murmurador. 2 meses de haber experimentado la gracia de Dios, se habían olvidado de lo que Dios había hecho. Hermanos, hagamos la costumbre de todos escribir en las papeletas, que ya no haya tiempo para leer. ¿Por qué nos da pena escribir nuestra gratitud?
¿Por qué nos da pena ponernos de pie y decir, doy gracias al Señor? Hermano, el Señor constantemente le pidió al pueblo, tomen unas piedras, hagan un altar, porque ese altar les va a recordar que Dios los hizo cruzar el río Jordán. Hermano, haz la lista de tus gratitudes una y otra vez. Toma una vasija y pon en ella 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Dios le pidió que tuvieran, hermanos, el maná en forma de monumento para que estuviera en el templo. Nosotros tenemos una cruz y deberíamos tener una cruz aquí, no para idolatrar la cruz, sino como un símbolo de que Dios nos ha salvado, porque constantemente nos olvidamos que fuimos librados del infierno y Cristo murió en la cruz para que rindamos nuestra vida en gratitud, pero se nos olvida cada segundo y minuto. ¿Sabes por qué cargamos una cruz? Porque es el memorial de que somos completamente bendecidos y tendemos a que se nos olvide. Hermano, si tú crees que Dios no te ha bendecido, yo quiero que hoy voltees al Calvario y que te des cuenta que la más grande bendición ya la has recibido. Y cuando tú te des cuenta y recuerdes de eso, todo lo demás, hermanos, es ganancia. Hermanos, el Señor nos ha dado el cielo. Ya lo que nos dé en la semana, hermanos, es un pilón. Decía uno de mis puritanos favoritos cuando le servían una pieza de pollo: todo esto aparte de Cristo, el Señor se ha exaltado. ¿Por qué no te pones de pie? Hoy ya no tenemos el maná aquí enfrente. Hoy le enseñamos a nuestros hijos el símbolo de la cruz y no glorificamos la cruz. Hoy miramos la cruz, hermanos, para recordar. Y había una letra por ahí bien interesante. ¿Sabías tú que toda la eternidad la vamos a pasar dando gracias al Señor? La gratitud trasciende lo temporal. Yo no sé qué vayamos a hacer cuando Cristo venga, pero yo voy a querer besarlo, yo voy a querer abrazarlo y no voy a cansarme de decirme gracias. Gracias porque me has dado vida y vida en abundancia. Oremos al Señor diciéndole gracias.